interesante y les resultó increíble en cuanto a la protección de Dios, la de hoy no se queda atrás. La de hoy es una historia extraña, es fascinante y tiene tintes de comicidad, ¿sí? Tiene algo de cómico, o al menos a mí me hizo reír un poquito. Quizás a ti no te cause gracia, pero a mí sí. Cuando vi algunos aspectos, algunos pasajes, me imaginé a los personajes y no pude evitar soltar una sonrisa. La protección de Dios es muy amplia, hermanos. La historia del domingo pasado nos mostró que Dios nos protege cuando nosotros estamos enterados de que alguna persona quiere producirnos o provocarnos un mal. Mardoqueo y Esther se enteraron de los planes de Amán y pidieron la protección de Dios, la dirección de Dios, y Dios los fue guiando paso a paso hasta ver que Amán fuese destruido, el pueblo de Israel liberado y su nombre glorificado. Pero ¿qué sucede cuando ni siquiera nosotros nos enteramos de que alguien quiere hacernos daño o producirnos un mal? Cuando el enemigo se confabula y conspira en nuestra contra y el único que se entera de todos esos planes es Dios. ¿Qué hace Dios cuando Él sabe que el enemigo está planeando atacarnos y producirnos daño? Vayamos al libro de Números, en el capítulo 22. Otra vez les voy a hacer de narrador, porque son 3 capítulos y son bastante largos. Y hay que dividir la historia en 3 secciones. Y como el libro se llama Números, pues la vamos a dividir en números de secciones, ¿sí? El subtítulo de la primera sección son los dos intentos de extorsión por parte de Balac. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto para que tú sepas cómo es que llegamos hasta esta historia tan interesante. El pueblo de Israel está en la frontera, está ahí cerca del río Jordán. Ahí a lo lejos o a lo cerca, pasando el río Jordán, se alcanza a ver la primer ciudad de la tierra prometida. Acuérdense que vienen vagando 40 años en el desierto. Dios les ha prometido una tierra buena, una tierra próspera, una tierra donde fluye leche y miel. Les ha prometido que la van a poseer. Y por fin, después de 40 años, ya llegaron a la frontera de la tierra prometida. Lo único que los divide es el río Jordán. Haz de cuenta que están en Piedras Negras, el río Bravo, y ahí cerquita se alcanza a ver las murallas de Jericó y Gupás, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Así estaba el pueblo de Israel acampando a la ribera del río. Para ese entonces, todos los pueblos que vivían en la tierra prometida y alrededor de la tierra prometida, ellos ya tenían noticias, ya habían llegado hasta sus oídos los informes de que el pueblo de Israel había logrado liberarse de la esclavitud en Egipto. Eso eran noticias a nivel mundial de aquella época. Eran noticias que corrían rápido. ¿Por qué? Porque Egipto era la primer potencia mundial de aquel entonces. Así que un pueblo lograra escapar de las garras de Egipto era algo increíble. Y la gente, los pueblos paganos, sabían que todo se trataba acerca de un Dios que decía ser el Dios de esa nación. Por lo tanto, todas las naciones de alrededor de la tierra prometida y en la tierra prometida tenían miedo de Israel. Ustedes recordarán en la historia de la toma de Jericó que Rahab le dice a los espías que envió Josué, dice, es que todos los pueblos desfallecen delante de ustedes. Todos tenemos terror de Israel porque ya ha llegado hasta nuestros oídos cómo Dios los liberó de Egipto. Así que ahí había un pueblo
donde su rey, el pueblo se llamaba Moab y su rey se llamaba Balac. Este rey, cuando un día paseando por sus territorios alcanza a ver a lo lejos que está allí asentado el campamento de Israel, una nación grandísima, numerosa, más fuerte que la de él. Así que a Moab, al pueblo de Moab y a su rey Balac le entró temor y dijo: tengo que hacer algo. De lo contrario, este pueblo de Israel va a venir y me va a conquistar. Lo que se le ocurrió a Balac fue algo que quizás a muchos reyes no se les hubiese ocurrido. Allí en la región había un hechicero, un falso profeta, un adivinador, un vidente, como quieran llamarle, todos son sinónimos, llamado Balaam, el cual tenía fama de que sus conjuros, sus hechizos, podían bendecir o maldecir a toda una nación. Por lo tanto, Balac dijo: esto es lo que voy a hacer. Voy a mandar a traer a Balaam para que él venga y me maldiga al pueblo de Israel, que les aviente unos hechizos, conjuros, dirían modernamente, que me haga un trabajito, ¿sí? Que me haga un trabajito en contra del pueblo de Israel. Así que ese es el contexto. La historia que vamos a ver entra a partir de este momento. Y mientras tanto, el pueblo de Israel, ¿saben qué pasaba con ellos? Ellos están acampados esperando instrucciones de Dios para conquistar la primer ciudad. Ellos ignoran por completo lo que Balac está maquinando, desconocen por completo la existencia de Balaam. Ellos no saben nada de lo que está sucediendo. Pero hay alguien que sí sabe. Hay alguien que sí está enterado de estos planes, de estas maquinaciones, de esta posibilidad de hacerle daño a su pueblo. ¿Quién es esa persona? Es Dios. Y Dios no se queda atado de manos. Ahí va la historia. El capítulo 22, después de ese contexto, dice que Balac reúne a unos ancianos, gente líder de su reino, y les llena de regalos y los manda a buscar a Balaam. Balaam vivía en otra ciudad. La ciudad se llama Peor. Imagínense, ya por ahí está el nombre horrible, ¿no? Lo manda ya a buscarlo. Y cuando llegan esos hombres ante Balaam, le dicen: mira, todos estos regalos, todos estos dones, todas estas riquezas y mucho más te serán dadas si vienes con nosotros ante el rey Balac. ¿Sí? Balaam le dice a esta gente: quédense aquí esta noche, déjenme consulto a Dios, a ver qué me dice, y lo que Él me diga, yo se los comunico a ustedes. Así que esa noche, increíblemente, fíjense cómo Dios, a pesar de que Balaam era un tipo de doble moral, ¿sí? Era un tipo que tenía conocimiento de las cosas espirituales, pero no estaba su corazón rendido a Dios. Él tenía ciertas nociones de Dios y sabía que Dios era el Dios de Israel. Y en aquella época se creía que los adivinos y los hechiceros tenían ciertas influencias con los dioses de cada pueblo. Por lo tanto, por eso vinieron con Balaam. Y Balaam, sabiendo que Dios era el Dios de Israel, pues él por eso les dice: déjenme consulto con Dios. No porque él adorara a Dios, sino porque Dios era el Dios del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Van conmigo ahí? Sí. Esto es importante, porque la historia, cuando la lees, a veces te enreda y te confunde y dices: bueno, ¿Balaam era cristiano o no era cristiano? No, no era cristiano. Pero vemos cómo la soberanía de Dios interviene con tal de proteger a su pueblo. Esa noche Balaam le dice a Dios: Dios, ¿qué hay que hacer? Y Dios viene con Balaam y le dice: ¿quiénes son estas personas que andan contigo? ¿Quiénes te andan buscando? Y Balaam le dice: mira, es el rey Balac que mandó una comitiva para pedirme que yo vaya
allá donde está él y maldiga al pueblo de Israel. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice a Balaam: te prohíbo que vayas con esas personas, despáchalos, diles que se vayan, porque ese pueblo tú no lo puedes maldecir, porque ese pueblo es bendito. Ese pueblo es bendito porque yo lo he bendecido. Así que al otro día Balaam se despierta y muy obediente le dice a los mensajeros lo que Dios le dijo, y estos se van. Así que el primer intento de Balac por llevar a Balaam con él fracasó. Cuando la comitiva llega con Balac y le dicen lo que sucedió, Balac no se da por vencido. Así que le dice a esos primeros que mandó: ustedes váyanse, quítense de mi presencia, mándenme a traer a los príncipes, a los más nobles del palacio, del reino, y ahora voy a mandar a esta nueva comitiva. Y los voy a mandar ofreciendo más regalos, más dinero. Ustedes saben que la gente que se dedica a las cosas ocultas se mueven ¿con qué? Entre más ofrezcas, mejor trabajo te hacen, ¿no? Más solícitos están por servirte. Así que la comitiva llega por segunda ocasión, pero esta vez son príncipes, son gente noble. Balaam los recibe y les dice que quieren, y ellos le dicen: Balac insiste en que vayas con nosotros y él te promete mucho más que la primera vez. Mira, aquí está el contrato, aquí está lo que te ofrece. ¿Qué creen que sucedió en el corazón de Balaam cuando llega esta segunda propuesta? Yo me imagino que los ojitos se le iluminaron. En su mente empezó a hacer cuentas de todo lo que podía adquirir, toda la fama que podría tener, todos los favores que podría obtener si él hacía ese trabajo. ¿Qué le había dicho Dios desde el principio? Te prohíbo que vayas con ellos, no vayas. Pero en la segunda ocasión Balaam les dice a esta comitiva: miren, Dios me ha prohibido la primera vez que vaya con ustedes, pero quédense esta noche y déjenme lo consulto otra vez, a ver si cambió de opinión. ¿Será que Dios había cambiado de opinión, o será que el contrato jugoso le estaba haciendo cosquillitas a Balaam? ¿Qué piensan? Métanse a la historia conmigo, den sus opiniones. ¿Para dónde se inclinan más? ¿A que Dios iba a dar permiso porque cambió de opinión? ¿O que Balaam estaba buscando la manera de hacerse de ese dinero porque ya, ahora sí que ya se había visualizado, ¿no? Ya me vi, dijo Balaam, ya me vi paseando en camellos, yendo al palacio, entrando y saliendo ahí con Balac y haciendo todo lo que quiere con mucho dinero y fama. Así que la segunda vez Balaam se va a dormir y otra vez platica con Dios. Y en esta ocasión Dios le dice, fíjense bien, vas a ir con ellos, pero solo vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. ¿Cambió Dios de opinión? No creo, porque Dios determinó desde que a Balac como a Balaam, ¿sí? Dios les había dado la oportunidad a estos dos de no meterse con él, pero como ellos insistieron en meterse con él, Dios no es cobarde. Grábense esto, Dios no es cobarde. Ustedes me están provocando, ustedes me andan buscando, pues me van a encontrar. ¿Quieren pleito? Lo van a tener. ¿Quieren demostrar quién tiene más poder? Pues ahí les voy. Por eso es que Dios en su soberanía otorga un permiso para que Balaam acuda con esta comitiva. Así que ahí está la primera sección de la historia, los dos sobornos o las dos peticiones de Balac para que Balaam fuera con él. Y aquí vemos que se desprenden algunas enseñanzas de esta primera parte de la historia. Número 1, cuando Dios declara bendición para alguien, esa bendición permanece para siempre.
No hay amenes más que uno. ¿Qué tiene que ver eso, esa historia contigo y conmigo? Que Dios te ha declarado a ti: tú eres bendito de mi Padre. Tú eres bendito ante mis ojos. Tú eres especial y eres de gran valor. Y eso que Dios piensa y dice y declara acerca de nosotros no cambia bajo ninguna circunstancia. Esto es una gran bendición, hermanos. Podemos confiar en que cuando Dios dice algo, Él se compromete. Él piensa antes de decir las cosas y de declararlas. Y tú puedes descansar y confiar en esa palabra de parte de Dios. También de esta primera sección se desprende esta otra enseñanza. Dios aprovecha la insistencia de Balac y la codicia de Balaam para darles una lección a ambos. En sus planes perfectos, en la soberanía de Dios y en su propósito general, Dios a veces va a permitir concesiones con tal de lograr el objetivo más grande. ¿Cuál era el objetivo más grande? Número 1, proteger a su pueblo. Número 2, darle una lección a Balac y a Balaam. Y número 3, que su nombre fuera conocido entre todas las naciones. Así que por eso es que Dios permite ese permiso especial. Pues bien, la segunda sección de la historia la podemos subtitular: los 3 azotes contra la burra. Y esta historia quizás es más conocida, porque Balaam es muy famoso por este episodio. Resulta que Dios le da el permiso de ir con aquella comitiva, y al otro día Balaam prepara a su burra, su asna, que le servía para hacer trabajos, para moverse como medio de transporte, y pues se monta en ella y emprende el camino rumbo a Moab para encontrarse con Balac. Resulta que cuando Dios ve que Balaam va tan decidido, va tan contento, va tan presuroso a cumplir con esa misión, entonces Dios envía a su ángel para que se le interponga en el camino. Y este ángel tenía una espada desenvainada para matar, si era preciso, a Balaam. Pero mientras van por el camino Balaam con su burra, pues Balaam va ignorante de la realidad espiritual. De los dos, el único que se da cuenta, o la única que se da cuenta de que hay un ángel que está entorpeciendo, obstaculizando el camino, resulta ser que es la burra. Y entonces la burra, cuando ve a ese ángel con la espada desenvainada, agarra y emprende el galope a toda velocidad y se sale del camino. Entonces imaginen la escena. Por eso les digo que tiene sus aspectos cómicos, chuscos. Balaam peleando ahí con la burra, tratando de regresarla al camino. La burra sigue a galope tendido, y entonces no le queda más remedio a Balaam que sacar el azote, la vara, y zúmbale, darle duro a la burra. Y entonces logra regresar a la burra al camino. Más adelante van pasando por un viñedo, y pues por ejemplo siempre pongo ahí la ilustración de la casa de Alex, porque ahí está la vid. Ahora imagínense que en esa casa hubiera demasiadas vides. Entonces las enredaderas van formando caminos muy, muy angostos y paredes donde la vid, la rama de la vid es bastante picuda, es cortante, es filosa. Entonces van pasando por ese camino angosto, y de repente la burra vuelve a ver que está el ángel parado ahí con la espada, dispuesto a matarlos. O sea, la burra no avanza porque no quiere perder la vida. Pero el terco de Balaam, que no ve al ángel, él sigue dándole. Entonces la burra empieza a hacerse hacia un lado, de tal manera que uno de los pies de Balaam se lastima con la pared de las vides de aquel campo. Y entonces Balaam se enoja otra vez porque piensa que la burra está de terca, y saca otra vez el azote y ¡zas!, le vuelve a dar otro azote a la burra.
siguen avanzando y entonces el camino se vuelve tan angosto y otra vez al final del camino está el ángel con la espada desenvainada que la burra de plano se echa. ¿Has visto cuando los burritos o las burras se echan? Trata de levantarlas. Si el burro o la burra ha decidido echarse, para levantarla es casi imposible. Así que la burra se echa y pues Balaam se va hasta el suelo, ¿no? Y me imagino que con el pie pegándole o dándole una palmadita para que se levante la burra no se mueve, está echada. Y entonces Balaam se vuelve a enojar y saca el azote y otra vez le empieza a dar duro a la burra. Y entonces sucede algo increíble, algo que solo ha pasado en 2 ocasiones en la Biblia. Solo 2 animales han hablado en la Biblia. Uno, la serpiente en el Edén. Y segundo, la burra dice que habló con voz humana. Ustedes se reirán y dirán, ay, no, ahora sí, la Biblia se la sacó de la manga, esa está exagerada, imposible de creer. Si la Biblia dice que la burra habló con voz humana, yo creo que la burra habló con voz humana. Esto fue un acto sobrenatural de Dios. ¿Qué dijo la burra? Eres un burro, Balaam, ¿no? ¿No te das cuenta que hay un ángel parado allí y que quiere matarnos porque Dios está enojado contigo? ¿Por qué razón me pegas si yo he sido una burra fiel? Siempre te he llevado, siempre te he transportado, nunca has tenido que golpearme y ahora me estás golpeando. Era tanto el enojo de Balaam que no le sorprendió que la burra hablara con él, que entonces Balaam le empieza a contestar, se pone a platicar con la burra, ¿no? Qué increíble, qué escena tan cómica. ¿Quién es más burro en esa historia? Llega un momento en el cual Dios abre los ojos de Balaam y Balaam entonces se da cuenta de lo que la burra estaba viendo y se da cuenta que hay un ángel allí. Y entonces Balaam dice, lo siento, perdóname, he cometido un grave error, no te había visto, por eso es que yo seguía con mi camino. Pero si a ti te parece mal, ahorita mismo me regreso. ¿Por qué Dios se había enojado si el día anterior ya le había dado Dios permiso a Balaam para ir? La situación era que Dios conocía el corazón de este hombre. Y recuerden que Balaam actuaba conforme al que pagara más. El que diera más lana, Balaam se convertía en su siervo. Y Dios sabía que la intención de hacer ese viaje era la codicia en el corazón de Balaam. Y Dios hace todo esto a fin de proteger a su pueblo. No pierdas de vista algo, hermanos. ¿Dónde está Israel en la historia? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está Aarón? Ellos siguen en el campamento y ellos ni en cuenta de Balac, ni de Balaam, ni de la burra que ya entró a la historia, ¿verdad? Ya entró otro personaje ahí. El ángel le dice a Balaam, no te regreses, sigue tu camino, pero recuerda que solo vas a hablar aquello que Dios pusiere en tus labios. De esta segunda sección de la historia, que son los 3 azotes a la burra, encontramos otras 2 enseñanzas más. Número 1, Dios defiende a su pueblo aun y cuando su pueblo esté ignorante de que necesita ser defendido. ¿De cuántas Dios no nos ha librado? No lo sabemos. No lo sabemos, solo cuando lleguemos a su presencia nos daremos cuenta de cuántas veces Dios nos protegió de ataques, de peligros, de accidentes, de maldades, de maquinaciones del enemigo y cómo Él actuó a nuestro
favor, aun y cuando nosotros ni siquiera nos enteramos de sus acciones. Pero esta historia nos ayuda a confiar. Una segunda lección de esta segunda parte es que Dios ridiculiza al falso profeta. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, donde dice que el Altísimo se reirá, se burlará de sus enemigos. Yo siempre me preguntaba, porque muchas veces me costaron regaños en la primaria, aún en la iglesia. Había gente adulta que mandaba llamar a mi mamá, la maestra, y la maestra de sexto, por ejemplo, una vez le dijo a mi mamá: necesito que hable con el niño. Bueno, ya el jovencito, ¿no? Pues ya no estaba tan niño en sexto. Y mi mamá le dijo: ¿por qué? ¿Qué hizo? Dice: es que cuando sus compañeros pasan al pizarrón y se equivocan en hacer los quebrados y los problemas, él está riéndose ahí en su pupitre. ¿Sí? En una ocasión, ensayando un drama en la iglesia, el hermano que era el director me llamó y me dijo: no me gusta tu actitud. Yo le dije: ¿de qué me está hablando? Dice: es que cuando yo hablo tú te estás riendo. Bueno, no sé si el hermano tenía delirio de persecución o de plano yo sí era burlón, pero ya me di cuenta que eso es una característica heredada de mi Padre Celestial, porque a Dios también le gusta burlarse. Ya lo comprobé aquí. ¿Sí? Dice que el Altísimo se ríe de sus enemigos. ¿Y qué está haciendo Dios con Balaam? Como una marioneta lo está ridiculizando, a tal grado que hace que una burra lo corrija, a tal grado que el que se supone que sabe discernir las cosas espirituales va tan cegado en su ambición que el que sí logra discernir lo espiritual y ver al ángel con la espada es un animal. ¿Sí te das cuenta cómo va la burla ahí? No, que muy bueno para estas cosas, Balaam. Mira, la burra sabe más que tú. Es más sensible, tiene mayor discernimiento espiritual que el que deberías tener tú. Llegamos a la tercera parte de la historia. Por fin llega Balaam con Balac, y Balac está desesperado. Hasta lo regaña cuando llega Balaam y le dice: ¿qué no te mandé a traer? ¿Por qué te tardaste tanto en llegar? Me urgía que estuvieras aquí desde antes. Te haces del rogar, Balaam. Mira que te he ofrecido los más grandes tesoros, las riquezas de mi palacio y mucha fama y poder. Así que, ¿estás listo? Y Balaam le dice: te recuerdo que estoy aquí, pero no puedo, no tengo el permiso, no tengo libertad de decir todo lo que yo quiera. Solo puedo decir lo que Dios me diga. Así que Balac toma a Balaam y lo lleva a una cumbre muy alta en uno de los montes de Moab. Ahí viene el nombre, ya después tú checas los nombres. Pero tú tienes que recordar algo: en el Antiguo Testamento se mencionan en muchas ocasiones los lugares altos. Los lugares altos por los pueblos paganos son lugares en las montañas, en los cerros, en donde hay árboles frondosos, ahí en lo más alto. Son lugares especiales escogidos para desde allí hacer los hechizos, los conjuros, las brujerías y todo. ¿Por qué? Porque en la mente, en la cosmovisión de los que se dedican a estas cosas, si tú estás en un lugar alto, tú tienes dominio sobre los que están abajo. Esa era la razón por la cual los pueblos paganos ponían a sus dioses en los cerros y allá les hacían cultos de adoración, porque sentían que tenían dominio sobre los que estaban debajo. Entonces Balac lleva a Balaam y le dice: mira, aquí es el sitio correcto. Quiero que desde aquí maldigas a Israel, porque no solo estamos en un lugar alto, sino que desde aquí tienes una vista preciosa de todo el campamento de Israel. Dice el pasaje que desde la cima de ese cerro, de esa montaña, se alcanzaba a contemplar todo el campamento del pueblo de Israel. Y entonces Balaam le dice a Balac: prepárame aquí unos altares, prepárame unos sacrificios.
y deja y yo voy y consulto a Dios a ver qué me dice. Dice que en las primeras 2 ocasiones que Balaam hizo esto, hizo algunos rituales ahí de magia y de hechicería, y Dios, que está enojado con eso, a pesar de eso, Él se manifiesta para darle a Balaam las palabras que tiene que decir. Si tú tienes tu Biblia abierta, ahí en el capítulo 23 se mencionan las 4 intervenciones de Balaam, porque esto sucedió en 4 ocasiones. La primera vez, lo que Balaam dice en el verso 7, a partir del 7, capítulo 23, dice: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Pero el mismo Balaam dice: ¿por qué voy a maldecir al que Dios no ha maldecido? ¿Por qué voy a execrar al que Jehová no ha execrado? He aquí un pueblo habitará confiado y no será contado entre las naciones. Y empieza a lanzar bendiciones sobre Jacob. Imagínate la cara de Balac. ¿Sí? ¿Sigues conmigo? ¿O ya te está venciendo el calor? Quédate en la historia, no te sueltes de ella. Te contraté para que maldigas a Israel. Ya te traje a la cumbre, ahí está Israel. Órale, lánzale la maldición. Yo espero. Y él está ansioso queriendo oír la maldición. Y empieza Balaam y dice: este pueblo es bendito y yo no lo puedo maldecir porque Dios no lo ha maldecido. No puedo lanzar ningún tipo de conjuros porque Dios no lo ha permitido. Jacob es un pueblo especial. Entonces la cara de este ha de haber sido de: oye, párale ahí. ¿De qué se trata? Te contraté para que lo maldigas. De hecho dice aquí en el versículo 11: entonces Balac le dijo a Balaam: ¿qué me estás haciendo? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y tú lo único que haces es proferir sobre de ellos bendiciones. Balaam le respondió y le dijo: te dije que solo iba a hablar lo que Dios pusiera en mi boca. Ese fue el primer intento. Entonces Balac, que ya descubrimos aquí en esta historia que Balac era bastante insistente, era muy terco, le dice: bueno, mira, vámonos de este monte, conozco otro monte, vámonos a aquel. Llegan a este segundo monte y Balac le dice a Balaam: mira, ya no me maldigas a todo el pueblo, desde aquí solo se alcanza a ver una parte del campamento, me conformo con que me maldigas a esa parte del campamento. Órale, aviéntate la maldición. Y Balaam le dice: prepárame otros 7 altares, hazme los sacrificios y déjame, yo voy y consulto a Dios. Y regresa Balaam y empieza ahora con otras palabras a bendecir al pueblo de Dios. ¿Qué dijo en esta segunda ocasión? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí que yo he recibido la orden ¿de qué? Bendecir. De bendecir, porque Dios dio bendición y yo no podré revocarla por cuanto no se ha notado iniquidad en el pueblo de Israel. Israel está tranquilo y confiado en el campamento, yo no puedo maldecirlo. ¿Cuál es la reacción de Balac? Ahí en el verso 25 le dice Balac: oye Balaam, ven, ya párale ahí con la segunda, porque otra vez estás haciendo lo mismo. Si no puedes maldecirlos, te pido un favor: no los bendigas. No los bendigas, me estás jugando chueco. Yo te contraté para algo y tú estás haciendo lo contrario. Si no puedes hacer lo que hice, lo que te dije que hicieras, por lo menos no hagas lo que te dije que no hicieras. Y Balaam le responde:
yo sigo en lo mismo, yo te dije que iba a venir y solo iba a hacer lo que Dios me permitiera. Así que por tercera ocasión Balac no se da por vencido, lo lleva a otro lugar y le pide otra vez que maldiga ya por tercera ocasión a Israel, y sucede lo mismo. Otra vez la boca de Balaam se abre para bendecir al pueblo de Israel. Ya estoy en el capítulo 24, en el verso 4. Balaam, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, y empieza, miren, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová. Y empieza a mencionar bendición tras bendición. Algunos dicen que la tercera es la vencida, pero en este caso no resultó así. Entonces, verso 10, la ira de Balac se encendió contra Balaam, y batiendo sus manos, me imagino batir las manos así, ya aplácate Balaam, ya no digas nada, te traje para maldecir a mis enemigos y ya los has bendecido 3 veces. Vete a tu casa, lárgate, ya no quiero verte. Y del pago, ni siquiera me lo pidas, ni se te ocurra pedirme algo. Lo que quiero es que te esfumes de mi vista. Y dice Balaam, fíjense, antes de irme, Balac, déjame decirte una cuarta cosa que Dios me reveló. Y esta cuarta cosa tiene que ver con tu pueblo y lo que este pueblo le va a hacer a tu pueblo en el futuro. ¿Saben cuál fue la cuarta parábola o el cuarto oráculo o la cuarta oratoria de Balaam? Israel vencerá a Moab y Moab será destruido. Y no solo eso, allí hay una referencia en esta última profecía, porque aquí ya fue que el Espíritu de Dios le permitió profetizar a Balaam. En el verso 17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, porque saldrá una estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Esta palabra que dice saldrá una estrella de Jacob está haciendo referencia a Jesucristo. Fíjense hasta dónde llegó el falso profeta profetizando que va a llegar un Mesías por parte de Israel. Hasta dónde Dios maneja en su soberanía a aquellos que intentan nuestro mal, que terminan hasta diciéndonos palabras de bendición. Nota cómo Dios ridiculiza tanto a Balac como a Balaam. ¿Qué quería Balaam? Dinero. ¿Con cuánto dinero se fue? Riquezas y poder. Se fue con una patada, ¿no? de Balac. Ya no quiero verte, quítate de mi vista. ¿Qué quería Balac? Balac quería que maldijeran a Israel, y Israel terminó siendo bendecido por Balaam. Es decir, Balac terminó siendo el patrocinador de las bendiciones para Israel. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿No te maravilla ver cómo Dios mueve los hilos, maneja las voluntades, confunde al enemigo en sus planes, en sus trampas y en sus maquinaciones? En esta tercera parte de la historia vemos que en una y otra vez Dios envía bendición a su pueblo, y de esta manera se burla de Balac. Hace que Balac y Balaam terminen disgustados, los que se supone iban a ser amigos por siempre. Terminan por caminos separados los dos.
Balaam termina siendo un instrumento usado por Dios para hasta profetizar la llegada del Mesías. Balaam tenía intenciones de ser un instrumento de Dios, para nada. Él lo que quería era el dinero. Pero Dios, en su poder, en su soberanía y en su protección, en su compromiso de protección para su pueblo, Él hace que todo le salga al revés. Y por eso digo que parece cómico, porque si tú creciste como yo con estas caricaturas, por ejemplo, del Correcaminos y el Coyote planeaba todo, invertía recursos, tiempo, pensaba el plan era bueno, le llegaban todos los productos marca Acme, ¿te acuerdas? Se alistaba para atrapar al Correcaminos. El Correcaminos, él seguía corriendo en la carretera, no le interesaba lo que el Coyote hacía. Pero cuando los dos cruzaban caminos, el Correcaminos siempre salía victorioso y todos los planes del Coyote terminaban explotándole literalmente en la cara. Para los millennials y generación Z, ya no sé en qué número van ni qué letra, pues ahí en YouTube pónganle Correcaminos y el Coyote para que sepan de qué estamos hablando. Los que sí me entendieron, pues disfruten recordar su infancia. Y estas caricaturas, aunque eran desesperantes, ¿sí? Yo soñaba el día en que por fin se comieran al Correcaminos, en que un día el Coyote ganara, en que Silvestre se comiera a Piolín, pero nunca sucedió. Había algo de maldad en mí, en mi corazón de niño. Pero son ilustraciones que nos hacen ver que así Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo leímos en el Salmo 61, cuando Adriana empezó el tiempo del culto, y dice en un versículo de este Salmo 61: yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y eso lo sabemos, pero hay tantas cosas, hermanos, que tú y yo ignoramos de lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas y de cuáles y tantas nos ha librado el Señor. Déjenme les cuento rápido cómo pudimos nosotros ver la protección de Dios de una manera increíble. Ahora que veníamos de regreso del viaje misionero, por alguna razón no planeada, llegamos hasta la última caseta de cobro ahí en Saltillo. Y en la camioneta en donde venía un servidor y el pastor Rodolfo, y donde venían la mayoría de los muchachos de la iglesia, pues ya nos quedaba ahí, nos marcaba gasolina para 80 kilómetros, porque estas camionetas te marcan el rendimiento de gasolina en kilómetros. Qué fabuloso, ¿no? Entonces él me dijo, acabamos de pasar una estación, dice, la rellenamos de una vez. Y yo le dije, ahí en Saltillo tiene que haber una estación de gas y tenemos muy buen kilometraje. Cuando llegamos a la parada ahí a pagar la cuota de la autopista, le preguntamos al hombre, el que cobra, oye, ¿dónde está la próxima estación de gas? Y dijo, aquí adelantito a 11 kilómetros. Ah, perfecto. El marca 90 y nomás está 11, pues vamos a dar. Y ahí nos fuimos bien confiados, le empezamos a dar y le empezamos a dar. Cuando de repente ya estábamos en la parte esta de las montañas, sí, porque se supone que es un libramiento donde no entras a Saltillo, y se voltea el pastor Rodo y me dice, oye Armando, como que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y yo le digo, pues la verdad sí, pero el que viene manejando eres tú. ¿Sí? Yo vengo de copiloto nada más. Dice, ¿qué hacemos? Digo, ¿sabes qué? Dale. Dice, pero es que yo no me acuerdo que en este camino haya una estación de gas. Digo, pues es que el hombre nos dijo que había una más adelante. Bueno, pues vamos a darle. Y empezamos a darle. De tal manera que el numerito iba bajando y bajando y bajando y bajando, y decía gasolina suficiente para 40 kilómetros, 30 kilómetros.
No está Ana aquí, Ana anda ahorita ahí dando clases, pero llegó un momento en que dijimos, a ver, saquen su GPS, porque ahí en los GPS modernos ahora te marca dónde está la próxima estación de gas. Y bueno, ahí sacó Ana su GPS, y el GPS decía que la próxima estación de gas estaba a 30 kilómetros. Ah, bueno, nos quedan 40, sí llegamos. Y empezamos a avanzar. Ana, ¿cómo va? Y dice Ana, con toda la tranquilidad que la caracteriza, dice, creo que vamos al revés, porque ahora dice que ahora vamos a 35 kilómetros de la estación de gas. No sé cuál GPS usó, no sé si lo traía de cabeza, no sé si no sabe leer los GPS, pero el asunto es que no aparecía ninguna estación de gas. Entonces Rodolfo dice, ¿sabes qué? Mejor nos regresamos a Saltillo. Le digo, pero vamos a perder más tiempo. Déjame, le hablo a las otras camionetas. Para eso los muchachos que todos venían dormidos, pero nada más empiezan a sentir que algo no anda bien y todos se despiertan. Y como todos traen sus celulares, empezó la psicosis. Sí, porque Yuri y Keila llamándole a su papá, estamos perdidos. No sé si Isaac le habló a Toño, no sé qué pasó, pero todo el mundo empezó a ponerse nervioso. Entonces le hablo a Luis, que se supone viene adelante de nosotros, le digo, Luis, fíjate que estamos por quedarnos sin gasolina, ya pasamos la casa hogar que está ahí en Saltillo, saliendo de Saltillo. Yo no recuerdo otra estación de gas hasta llegando ahí a Castaños. ¿Tú cómo vas? Me dice, fíjate, hay una estación de gas ahí a medio camino. Pon mucha atención porque casi no hay nada. Hay una patrulla ahí, cuando veas la patrulla, ahí hay una estación de gas. ¿Estás seguro, Luis? Dice, sí, ahí acabo de cargar yo. Bueno, ¿sabes qué, Rodolfo? No te regreses, vuélvele a meter reversa y vamos a seguirle dando. Y ahí nos fuimos. La cosita esa, el tablero ya decía 0, hermanos. Tendría que haberse la camioneta quedado parada allí. Para cuando estábamos pasando por esa situación ya eran casi las 9:30 de la noche. Si tú has viajado el tramo Monclova, Saltillo, no hay nada. No hay nada, nomás te anuncian ahí todos los lugares históricos que hay. La hacienda de Guadalupe, ¿no? Esa de que son históricos por la independencia y la constitución. ¿Quién quiere ir a ver a la hacienda de Guadalupe a las 9 de la noche? No está ni alumbrada la carretera, no hay pueblos grandes allí, no hay ni un Oxxo. Y ahí venía yo en oración, ¿verdad, Señor? Sóplale a la camioneta, aunque sea que lleguemos soplando. Obviamente eso lo venía yo haciendo acá en mi mente, y mientras tratando de desviarle la atención a los muchachos y diciéndoles que apagaran el celular y dejaran de preocupar a sus padres. Adelante, cuando ya casi no había esperanza de que la íbamos a hacer, apareció la bendita estación de gas. Hasta el día de hoy yo no recuerdo nunca, desde que vivo por acá en el norte, haber visto esa estación de gas antes. No digo que fue una estación que apareció angelicalmente, sí existe, pero yo no la tenía registrada en mi memoria. Pero quiero que sepas algo. Está esa estación de gas, enfrente de la estación de gas hay un rancho por ahí y otro rancho por allá. Es todo lo que hay. En la estación de gas no hay Oxxo, no hay tienda, no hay baños, no servían los baños, y lo único que hay es una bomba de gas. Gracias a Dios lo único que sí había era gasolina. Cuando llegamos y nos estacionamos junto a la bomba de gasolina, ahí se detuvo la camioneta, se mató la marcha. Se entiende que ahí fue hasta donde llegó la gasolina. Ahora sí que llegamos con la última gota. Mientras tanto, Luis estaba esperándonos. ¿Cuánto tiempo te retrasamos? Como unos 40 minutos, yo creo. El plan era que si nos llegábamos a quedar sin gasolina varados,
le íbamos a hablar a Luis. Luis iba a regresar con nosotros, no sé para qué, porque no teníamos ni tanquecitos de esos para echar gasolina, ni nada. O sea, lo único que íbamos a hacer es que iba a ir a regresar a acompañarnos allí. No sé cómo le íbamos a echar gasolina. Pero gracias a Dios, llegamos con el último suspiro. Allí vimos la protección de Dios. ¿De qué nos libró el Señor? No lo sé, no sé qué habría hecho yo. ¿Sí? Yo ya venía cansado de toda la semana, ya venía fastidiado de estar cuidando a sus hijos, ya quería estar en mi casa, ya venía de todo el día. Nos tuvimos que bañar ese día temprano, ya eran casi las 10 de la noche. Dije, yo no sé qué va a pasar si esta camioneta se para en medio de la carretera, en medio de la nada, y yo tengo que lidiar con estos 15, 16 que vienen aquí, que les empiece a dar hambre o que Dios nos libre. Él tuvo misericordia de nosotros, Él nos protegió de todo mal y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Él te protege aunque tú no estés enterado de que necesitas protección. Pero como Él sí está enterado, Él toma cartas en el asunto, Él toma la iniciativa y Él te protege aún sin que tú tengas que mover un solo dedo. ¿De cuántas te ha librado el Señor? No lo sabemos, pero sí podemos estar seguros que como en la historia de Balaam y de Balac, y que Dios protegió a Israel, así también Él nos ha protegido en muchas otras ocasiones. ¿A cuántos enemigos el Señor ha confundido por causa nuestra? Porque Él comprometió su palabra. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendrán aflicción, habrá sufrimiento, habrá situaciones difíciles, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. El que los toca a ustedes, el que se mete con ustedes, es como si tocara la niña de mis ojos. Este es el Dios en el cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Yo quiero que la semana pasada la conclusión del mensaje con Esther y Mardoqueo era que un Dios que nos protege de una manera tan maravillosa y tan milagrosa merece que le sirvamos con toda nuestra pasión. Pero en esta historia de Balac y de Balaam, el Dios que nos protege aún sin que nosotros sepamos, merece nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Tú vas a decir, pero pastor, ¿qué voy a agradecer si Dios todavía no me dice de todas las que me ha librado? ¿Crees que Dios te ha librado de algunas, muchas? Entonces, aunque no sepas por nombre de cuáles te ha librado, solo dile, Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias porque hasta aquí he visto tu mano. Gracias porque aún sin saberlo puedo estar seguro de que tú me has cuidado de muchos peligros y tentaciones. Cierra tus ojos. Toma un tiempo para